Benjamín Galván Gómez, dueño de los periódicos Primera Hora y Última Hora de Nuevo Laredo, Tamaulipas, salió poco antes de las 10 de la noche de las instalaciones de sus medios. Era el 27 de febrero. Horas después, encontraron su coche abandonado en el estacionamiento de un comercio. Su esposa denunció la desaparición y, desde entonces, reinó el silencio. Galván Gómez heredó los periódicos de sus padres, pero lo suyo era la política. Priista él, hacía 5 meses que había terminado su gestión como alcalde del citado municipio fronterizo con Estados Unidos, uno de los más violentos en todo el país. Tan solo en 2012, el primero de sus 3 años de administración, los sicarios depositaron 14 cadáveres frente a la alcaldía y estallaron 3 coches bomba. 2 jefes de la policía municipal fueron asesinados. La constante fueron las amenazas del cártel de Sinaloa. Un mes después, el cadáver decapitado del exalcalde fue localizado en el municipio de García, en el vecino estado de Nuevo León. A su lado, el cuerpo sin vida del empresario Miguel Ángel Ortiz, con quien supuestamente cruzaría la frontera para ir a Laredo, Texas. La noticia apenas circuló en algunos diarios de la capital del país, porque en Tamaulipas ni siquiera los periódicos propiedad del exalcalde asesinado dieron la nota. Casos de autocensura de este tamaño no son extraños en Tamaulipas, y empiezan a ser comunes en otros estados del país. En los últimos años, 3 periódicos se han visto obligados a callar públicamente. El más reciente fue Zócalo, de Saltillo, en el estado de Coahuila. En un editorial publicado el 11 de marzo de 2013, el diario anunció: en virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado. Nuestro compromiso es redoblar esfuerzos para superar la calidad informativa y mantener una línea de objetividad e imparcialidad. La decisión de suspender toda información relacionada con el crimen organizado se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de 1000 trabajadores, sus familias y la nuestra. Hacemos votos porque la auténtica paz reine pronto en nuestra querida patria. Otros 2 periódicos asumieron públicamente la autocensura: el Diario de Juárez, en el estado de Chihuahua, y El Mañana, de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, que también han publicado sendos editoriales, anunciando a sus lectores su renuncia a seguir informando sobre el crimen organizado, después de que cada uno de estos diarios sufriera amenazas y ataques repetidos a reporteros, instalaciones y directivos. En el caso del Mañana, 10 evitó nuevos atentados con armas pesadas contra sus oficinas. Y como esos periódicos, muchos otros medios en estados tanto más conflictivos están sumidos en el silencio tácito. En Michoacán, por ejemplo, donde Felipe Calderón inició su guerra contra el narcotráfico en 2006, los periódicos más importantes oscilan entre una prudencia paralizante y la autocensura. Cállense el hocico es la instrucción, literal, que hace unos meses recibieron los editores de uno de los principales periódicos del estado sobre la cobertura informativa de todo lo que tenga que ver con la verdadera guerra que se libra aquí entre grupos criminales y la propia sociedad civil organizada en autodefensas, ante la ineficacia e impotencia gubernamental. La violencia contra periodistas se ha extendido más allá de los medios tradicionales y ha alcanzado a portales de noticias en Internet. Un caso emblemático, por la hazaña con que fue cometido, es el asesinato de Jaime Guadalupe González Domínguez, reportero y director del portal informativo Ojinaga Noticias, en el estado de Chihuahua. La tarde del 3 de marzo del año pasado, González Domínguez fue acribillado en su automóvil. Recibió 18 balazos. Como consecuencia, el resto de los colaboradores del portal decidieron cerrarlo al día siguiente. Con anterioridad a una visita a México del presidente de Francia, François Hollande, el 10 y 11 de abril, Reporteros Sin Fronteras, RSF, le solicitó abordar el tema de la seguridad de los periodistas y la impunidad en que permanecen los crímenes perpetrados contra ellos. La impunidad que reina en México se debe en parte a que el crimen organizado y ciertas autoridades políticas y administrativas, con frecuencia corruptas, se encuentran coludidos. Los cárteles se han infiltrado en todos los niveles del poder en el país.
Los procesos emprendidos para esclarecer estos crímenes a menudo se cierran apresuradamente o se ven frenados por la lentitud burocrática. Peor aún, las autoridades tienden lamentablemente a descartar de entrada que el móvil del crimen estuviera relacionado con la actividad profesional de la víctima, acusando a los mismos periodistas de tener nexos con el crimen organizado. Se podía leer en la carta que la organización con sede en París envió al presidente Galo. La ocupación de RSF no es gratuita. La cultura de la impunidad en México se traduce en una doble tragedia: apatía y escepticismo ante el asesinato de un periodista. La sociedad se instala en la indiferencia, mientras los reclamos de justicia se diluyen en la certeza de que nadie será castigado por ello. Aún así, no deja de reclamarse que el gobierno cumpla con su función, como lo hizo el Colegio de Periodistas de Chihuahua, que exigió la investigación y esclarecimiento de 18 asesinatos de periodistas en ese estado en poco más de una década. En su carta al presidente Allende, RSF resaltó los casos emblemáticos de Regina Martínez, estrangulada en su casa en Xalapa, Veracruz, el 28 de abril de 2012. Alberto López Bello, asesinado el 17 de julio de 2013 en Oaxaca, y Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado el 5 de febrero de 2014 en Coatzacoalcos, Veracruz, y ejecutado posteriormente. Los asesinatos de Regina Martínez y Gregorio Jiménez han provocado varias movilizaciones de periodistas para exigir el esclarecimiento de estos crímenes, pero también gestos de compromiso y solidaridad mediante misiones de investigación en campo para recabar información sobre estos asesinatos. El 20 de marzo pasado, una misión de periodistas y organizaciones sociales entregó a la relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Catalina Botero, el informe de resultados de la visita realizada a Coatzacoalcos y Xalapa. En un acto sin precedentes, casi un centenar de fotógrafos donó obra impresa y enmarcada para una subasta a beneficio de la viuda e hijos de Gregorio Jiménez, quien trabajaba de destajo en 2 periódicos que le pagaban 20 pesos por nota publicada, algo así como 12 euros. La subasta recaudó 131.570 pesos, unos 7.382 euros y algunos céntimos, equivalente a 4 años y medio de trabajo, a un ritmo de 4 notas diarias, sin un solo día de descanso. A juicio de Frank LaRue, relator especial de Naciones Unidas, ONU, para la libertad de expresión y opinión, en México es difícil hacer que las autoridades y la sociedad entiendan la necesidad de proteger a los periodistas y la urgencia de poner fin a la impunidad que alienta la violencia en su contra. Justo mientras redactaba este informe, el reportero Jorge Torres Palacios fue secuestrado por un comando armado el 29 de mayo, cuando llegaba a su domicilio en un barrio de Acapulco, en el estado de Guerrero. La prensa local y colegas en varias ciudades del país exigieron a las autoridades investigar el hecho, aunque no hubo mayor coordinación entre corporaciones policíacas estatales y federales. 3 días después, el cadáver de Torres Palacios apareció dentro de una bolsa, decapitado y semienterrado en una fosa en un terreno baldío. Este caso ilustra la complejidad de los crímenes contra periodistas en México. Torres Palacios y su familia se vieron envueltos en un incidente en enero de 2001, cuando fueron atacados por hombres armados. El padre, el hermano y un primo del periodista murieron en el enfrentamiento, en el que habrían devuelto el fuego. El propio reportero y otros 2 de sus hermanos resultaron heridos. Algunos de sus propios colegas atribuyeron esos asesinatos a la supuesta participación del reportero en el crimen organizado. Después de esos hechos, Torres Palacios se apartó de la actividad periodística. Actualmente, llevaba la vocería de una institución de salud municipal, pero publicaba columnas de opinión bajo un seudónimo. Tras ser secuestrado, las propias autoridades trataron de desvincularlo completamente del periodismo. Este crimen provocó nuevamente movilizaciones de periodistas que coincidieron con una efeméride infame, el 7 de junio, llamado Día de la Libertad de Prensa, que en realidad exhibe el sometimiento de los medios mexicanos al poder político. Ese día, en 1951, los dueños y directores de medios de comunicación ofrecieron una comida de homenaje al entonces presidente Miguel Alemán.
Ahora, los periodistas de Guerrero señalaron la aún vigente red de complicidades entre las empresas periodísticas y el gobierno y llamaron a no recordar más esta fecha ominosa. Días antes, durante los funerales de Torres Palacios y manifestaciones de protesta por este crimen, una consigna resumió la postura que muchos periodistas mexicanos están adoptando para enfrentar el creciente riesgo y para enviar un mensaje a los enemigos de la prensa en México. No nos pueden matar a todos.